Oh Dios, llénanos con la gloria de tu amor, Jesús. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a tu canal Mi Tiempo con Dios. Gracias por tomarse estos minuticos para recibir lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros en esta tarde. Hemos orado y sabemos que será un gran tiempo donde realmente nuestros corazones van a ser edificados. Bienvenidos. Bueno, aquí estamos entonces en nuestro nuevo ciclo de transmisiones. Entonces, como les comentábamos, vamos a ir los martes y los viernes y confiamos en el Señor. Ustedes nos sigan acompañando y sigan compartiendo el video con más personas que lo puedan necesitar. ¿A quién? A la persona de Jesús, que es de lo que se trata estos videitos. Muy bien, últimamente los videos que hago tienen muchas preguntas y la idea de las preguntas es poder llegar a un fondo de algo, de una respuesta de algo que esté pasando en nuestras vidas. Así que hoy tengo otra pregunta para ustedes y la pregunta se titula, en nuestro video 110, se titula ¿y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Y la idea básicamente que tengo es para saber con respecto a Jesús, con respecto a la Biblia, con respecto a la palabra o con respecto al mundo, con respecto a las circunstancias, con respecto a las cosas a diario que vivimos, ¿tú qué sabes? Y estaba recordando la historia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17. Pablo es un hombre que tiene profundo amor y profunda pasión por las cosas de Dios. Él quiere conocer de Dios, pero él tiene una pasión más grande. Él quiere predicar a Dios. Él quiere extender todo lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Él lo quiere llevar y él lo quiere distribuir y él lo quiere enseñar a otras personas. Entonces se da la oportunidad de que Pablo va a Grecia, pasa por Grecia y efectivamente Grecia es una cultura que no conoce de Dios. Grecia tiene miles de dioses, Grecia tiene dioses para todos. Entonces Pablo efectivamente se detiene y ve la cantidad tan impresionante de dioses que esta gente tiene y se encuentra de hecho un montículo o un altar o como una especie de recordatorio y ese Dios al que se refieren los griegos y se titula como el Dios no conocido. Entonces Pablo ve ahí una oportunidad para predicar la palabra. Pablo ve una oportunidad para enseñarle el mensaje del evangelio, pero infortunadamente las cosas no le van a salir muy bien. Entonces resulta básicamente que estos griegos lo ven predicando la palabra y le dicen, bueno, en el versículo 18 me dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué estaba predicando el evangelio? ¿Qué estaba predicando Pablo en Grecia? Estaba predicando el evangelio de Jesús y el evangelio de la resurrección. Sin embargo, lo cogieron los filósofos y lo cogieron como la parte política y la parte, no sé, como literaria de Grecia. Y le dijeron, venga, hagamos una cosa, háblenos, venga, nos cuenta qué es. Usted parece un palabrero, cuéntanos a ver qué nos quiere decir. Y en el versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Entonces no se pierdan, ¿de qué está hablando Pablo? Dice que está hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces uno espera que Pablo vaya al Areópago a hablar a estos filósofos, a estos estoicos y epicúreos, que vaya a hablarles exactamente de lo que él está predicando en Grecia. Pero infortunadamente las cosas no salieron muy bien. Entonces Pablo empieza a hablar de Dios, el Dios no conocido. Ustedes tienen un Dios y es el Dios no conocido. Y llega un momento en como que se pierde y como que entra al ámbito poético y entra al ámbito político y como que por un momento se olvida de Jesús y por un momento se olvida de lo que está hablando y entonces termina hablando y termina haciendo comparaciones con los poetas de ellos. Y mire lo que dice por ejemplo el versículo 28, dice, porque en él, hablando acerca de Dios, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han escrito y han dicho, somos linaje suyo. Entonces él se olvida por un momento de Cristo y entra en la contienda poética con ellos, y entra a hablar de poetas, y entra a hablar de una cantidad de cosas que no tengan que ver nada con el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos en otra ocasión.
Entonces vemos que Pablo no alcanzó mucho efecto y no alcanzó mucho a tocar muchas vidas con el mensaje del Evangelio por una razón. ¿Por qué fue? Porque en determinado momento él dejó de hablar de Dios, él dejó de ver a Dios como la prioridad y él se amoldó a lo que los poetas, a lo que los griegos, a lo que los epicúreos estaban diciendo. Entonces algo así como que ellos saben, entonces yo voy a mostrarles que yo también sé. Ellos usan la poesía, voy a mostrarles que yo también puedo utilizar poesía. Y las cosas no salieron muy bien. Muy poquitos fueron salvos. Muy poquitos fueron tocados. De hecho, dice que la gente dejándole se burlaban. Se burlaron. Ay, no, este palabrero con las que va a salir. No, ahora hablarnos de resurrección. Bueno, ya lo diremos en otra ocasión. Y se fue. Entonces me gusta que a Pablo le quedó sonando esta idea que las cosas no salieron muy bien. Que cuando a Pablo se le preguntó en Grecia de qué sabes, él empezó a hablar de poesía, él empezó a hablar de poetas, él empezó a comparar a Dios con los poetas, etc. Y él dijo, no, eso no me dio mucho resultado. No, eso como que no sirvió mucho, como que no hizo mucho efecto. Entonces él va a Corinto, y entonces en Corinto va a predicar la palabra, pero entonces él la tiene clara. Y él ya dice, él ya sabe que no puede volver a empezar a jugar y no puede volver a y no puede volver a entrar y a mezclar política, poesía, cosas seculares, cosas mundanas con su mensaje, que su mensaje tiene que ser limpio y que su mensaje tiene que ser uno. Entonces, en esta pregunta de ¿y tú qué sabes? Entonces vamos a aprender lo que aprendió Pablo, y que al aprenderlo Pablo nos lo enseñó a nosotros, y que también debe ser una verdad extraordinaria para nosotros hoy. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. Quiero leer para ustedes. Así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui, escuche esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, él no lo hizo como lo hizo con los griegos. Como dicen vuestros poetas, y como vuestros poetas también hablan, y bien lo dijeron vuestros poetas. No, dice, yo no fui ni con excelencia de sabiduría ni con palabra. Ya aprendí que como en Grecia no lo puedo hacer. Dice versículo 2, pues me propuse no saber nada entre ustedes. Me propuse no comparar nada con poesía, con cosa de la tierra. Me propuse no mezclar el evangelio con absolutamente nada. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, solo o sino a Jesucristo, a este crucificado. Entonces, cuando yo te hago la pregunta esta tarde, ¿y tú qué sabes? Yo confío en el Señor, que en medio de este mundo, en medio de esta generación, en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de cosas a las que usted y yo nos tenemos que enfrentar a diario, yo confío en el Señor que usted puede decir exactamente como Pablo. Me propuse no saber absolutamente nada, salvo saber de Jesucristo. Que lo único que tú tengas realmente claro, total y absoluto en tu vida sea Jesucristo. Jesucristo como Señor, Jesucristo como Salvador, que tú puedas entender que Jesucristo es el causante, es el autor y es el dador de absolutamente todo. Jesucristo es la cura para cualquier enfermedad. Jesucristo es la respuesta para cualquier pregunta. Jesucristo es la mejor idea que usted y yo podemos tener en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones interpersonales, entre esposos, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los tíos, con los abuelos, con los jefes, etcétera, etcétera. Cristo es lo mejor y es lo único de lo que nosotros debiéramos hablar y lo único que debiéramos tener en nuestras vidas. Que nos guía, que nos enseña y que nos lleva. Que cuando alguien te pregunte, ¿y tú qué sabes? Lo único que tú sabes es de Jesucristo. Que cuando la gente venga a hablar de pronto de ruina, de pobreza, de derrota, tú tengas en tu lengua, tú tengas en tus labios, tú tengas en las frases que vas a hablar y que vas a decir lo único que realmente puede cambiar y transformar la vida. ¿Qué es? A Jesucristo. Pablo dijo, yo me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo, porque todos tenemos muchas buenas ideas, todos en determinado momento nos consideramos artistas para solucionar la vida de otras personas, para darle rumbo a la vida de otras personas, para dar consejo a otras personas, pero no siempre son los mejores, no siempre son los más correctos. Pero cuando dejamos que sea Cristo quien por medio de nosotros habla, otra cosa y otra historia completamente diferente vivimos. Entonces, mi pregunta para ti, ¿y tú qué sabes? Yo confío que tú sepas de Cristo. Yo confío que sepas más de Cristo que de política, más de Cristo que de las noticias diarias, más de Cristo que del virus, más de Cristo que de la muerte. Y tú que sabes que sepas más de Cristo que de la enfermedad, más de Cristo, que sepas más de Cristo que de la ruina y de la derrota. Si sabes más de Cristo que cualquier otra cosa, tu éxito está asegurado. Amado Dios,
Te damos gracias por tu palabra bendita y poderosa. Y oramos, Señor, para que en nuestro ser, en nuestro interior, en nuestra ver, en nuestra sabiduría humana, realmente entendamos que nada va a funcionar y nada va a salir tan bien como si lo hacemos confesando a Jesucristo, si lo hacemos teniendo a Jesucristo como el autor absoluto de nuestra vida, como el Señor, como nuestro enseñador, como nuestro justificador, como nuestro salvador, como aquel que puede traer la respuesta para cualquiera que sea nuestra necesidad o que sea nuestra petición. Señor, es nuestro deseo y es mi oración en esta tarde, Señor, que todos a una voz, cuando nos pregunten, ¿y tú qué sabes? Sabemos de Jesucristo, sabemos de tu poder, sabemos de tu gracia, sabemos de tu bondad, sabemos de tu fidelidad y por ello la predicamos. Gracias, Señor, por más revelación. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña a diario más y más de la persona de Jesús. Gracias te damos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús con la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amigo, tú que nos ves por primera vez, tú que tal vez estás cansado de una vida monótona y tal vez una vida sin sentido, y tal vez cada vez que te preguntan, ¿y tú qué sabes? Tú sabes de ruina, de derrota, de pobreza, de estrés, de enfermedad, y ya estás cansado de eso y quieres que cambie tu vida. Dale una oportunidad a Jesús. Invítalo con tus palabras. Dile, Señor, sé mi Salvador, y de seguro Él va a venir. De seguro Él se va a revelar a tu vida. De seguro lo vas a conocer y tu vida no va a ser la misma. Bueno, eso es lo que tenemos para hoy. Les amamos, les bendecimos. Escúchenlo, véanlo, compártenlo, vuelvan a repetir si quieren. La idea es esa, animarnos y fortalecernos con la palabra. Un abrazo muy grande con la ayuda del Señor. Nos vemos la próxima vez. Chao, chao.